La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas de la antigüedad que todavía permanece en pie. Los especialistas afirman que fue levantado durante el gobierno de Jufu o Keops, en la primera mitad del siglo XXVI a.C. Pero, ¿cuáles eran las medidas originales de la Gran Pirámide? ¿Es cierto que su cima estaba coronada por una enigmática esfera? ¿Qué tipo de conocimientos científicos avanzados incorporó la civilización del antiguo Egipto a la arquitectura? ¿Con qué objetivo se construyó la pirámide de Keops? ¿Cuáles son los nuevos y recientes descubrimientos sobre esta maravilla de la antigüedad? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Miquel Pérez Sánchez, doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Bien, pues vamos a hacer un poquito de historia y además nos interesa que vengan doctores cum laude, por ejemplo, que obtienen en su tesis doctoral un cum laude. Eso es francamente importante a tenerlos en cuenta, ¿verdad? Porque no es una disciplina fácil de entender, fácil de explicar y además tal y como tenemos hoy todas las disciplinas que hablan de historia con sus manuales, sus libros de texto, salirse un poquito a lo mejor de la norma ya es complicado. Imagínense ustedes desde un punto de vista doctoral. Puede cambiar volúmenes, puede cambiar el ciclo de información, de educación, de los profesores, de los alumnos, etcétera, etcétera. Pero se necesita gente influyente, gente que desde luego sepa estudiar, tenga una buena documentación, quieran divulgar también sus enseñanzas para que el resto de los mortales podamos aprender, como diría Santillana, que no recuerda el pasado tiende a repetirlo, que no sigamos repitiendo cosas que no deberíamos, ¿verdad? Doctor Pérez Sánchez, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Tu tesis doctoral la basas esencialmente en la pirámide de Keops, ¿no? Sí, la tesis doctoral es un proceso de investigación desarrollado a lo largo, empezó en el 2002, la terminamos en el 2007, pero la leímos en el 2008, pero el proceso de investigación ha seguido abierto hasta hoy. Y el elemento más importante, inicialmente, ha sido la reconstrucción informática de la forma original de la Gran Pirámide. Bien. Y sobre lo que has comentado me gustaría hacer un matiz. Fíjate que la ciencia es algo que evoluciona constantemente. Por tanto, nuestro conocimiento del pasado, a la que lo sometemos al análisis científico, en este caso desde la disciplina de la arquitectura, lógicamente también está sometido a cambios, ¿no? Uh-huh. Bueno, está sometido a cambios siempre y cuando hayan investigadores que quieran estudiar esos cambios, esos posibles cambios o esas hipótesis, ¿no? Que no se quedan solamente con el manual o el libro de texto, porque mira que es fácil. Es que precisamente la investigación es eso. La investigación es un ir más allá de lo que se sabe. Es intentar aportar algo a lo que se ha dicho hasta ahora. Y el análisis del monumento después de su reconstrucción nos aporta datos absolutamente excepcionales. Datos excepcionales, doctor Pérez, que van en contra un poco de la disciplina de la investigación que hasta ahora se conocía y se tenía de Keops, por ejemplo. ¿Qué hemos descubierto o qué has descubierto de nuevo, por ejemplo, en esa pirámide de Keops? Vamos a ver, yo creo que las nuevas investigaciones no van contra ninguna disciplina. En todo caso, desde otras disciplinas, en este caso la arquitectura, completan trabajos que se han realizado hasta el momento y es cierto que en algunos momentos pueden entrar en contradicción, pero insisto, no pasa nada. El conocimiento es un continuo en crecimiento, nunca se queda quieto, nunca se estabiliza. Es como uno de los elementos más, digamos, llamativos del monumento, de la reconstrucción realizada, es la esfera que lo coronaba. Esa esfera, una esfera puesta sobre una pirámide, es un elemento inestable por sí mismo. Permíteme, estás hablando de algo que mucha gente desconoce, porque sí, vemos las imágenes de las pirámides, ¿verdad? Y vemos siempre la pirámide, pues una pirámide sin más, pero tú me hablas que has descubierto que esas pirámides tenían una esfera... De coronación. De coronación. Cierto. En el punto álgido de la pirámide, en el vértice, tenían una esfera de coronación, había ahí una bolita.
con unas dimensiones importantes. No una bolita pequeña, no. No. Una bola grande. Lo de la bola o bolita se presta a broma. Pensad una cosa, vamos a ver. La parte alta de la pirámide estaba truncada. Se no acababa en punta. No, estaba acababa plana. en punta, acababa plana. Y entonces sobre este elemento plano reposaba una esfera de 1,42 m de diámetro. Es decir, la altura de un hombre, ¿Sí? más o menos a la altura del pecho. Esta esfera, yo remarco el tema de esfera y no de bola o bolita, por un elemento que nos viene de los pitagóricos, es tan antiguo como el cosmos, bueno, como el cosmos del conocimiento en este caso. Aunque de hecho los pitagóricos lo que hacen es recoger a través de Pitágoras, que está 20 años en Egipto, es ungido sacerdote, recoge una parte muy importante del conocimiento egipcio y lo transmite. Decía que los pitagóricos hablan de la armonía de las esferas. Todo el cosmos está hecho de esferas. Y de hecho, si nosotros lo que queremos, me refiero a la masa del cosmos, claro, y si de hecho lo que nosotros intentamos es imaginarnos un momento álgido de un monumento, perdón, lo digo mal, de una montaña, ese será el momento en el que una esfera, sea la solar, sea la lunar, lo esté coronando. Por tanto, hay también otra imagen que yo creo que es muy interesante, que es la de la idea de que los rayos de sol eran las aristas, o sea, los rayos de sol petrificados eran las aristas de la pirámide, ¿no? Desde ese punto de vista simbólico, que estuviera coronada por una esfera, tiene todo el sentido. Pero no sale de ahí la reconstrucción, es decir, no estamos haciendo una reconstrucción simbólica, sino que son las leyes de la geometría las que nos permiten llegar a la conclusión de que había una esfera en la coronación. ¿Una esfera de qué material? Bien, lo más probable es que esta esfera fuera de material pétreo y estuviera recubierto de chapas, de capas, de una capa formada por distintas partes de electrón. ¿De electrón? No, electrón. Creo que la traducción correcta del griego sería electrón. El electrón es una aleación de plata y oro con una proporción de oro entre el 60 y el 75% y de plata entre el 40 y el 25%, y que tenía curiosamente propiedades electromagnéticas. De ahí viene la palabra electricidad. Pero hay que recordar que la energía electromagnética es justamente la más desconocida de nuestra ciencia, ¿no? Y esa ciencia, en concreto, esa esfera de 1,40 m de diámetro, ¿no?, que ya nos la imaginamos, recubierta de ese electrón de oro y plata, ¿no? En sí, aparte de cursar pues ese simbolismo, como tú bien decías, ¿no?, el sol, la luna, algo que represente pues una divinidad, más o menos está ahí. ¿Por qué ha sido motivo de estudio? Porque en sí ha sido motivo de estudio la pirámide en sí, solamente esa parcela, No. toda la estructura geométrica, el número pi, que al parecer ya conocían también los arquitectos de que cómo se entiende, ¿no?, que llegan a conocer esas medidas tan singulares. Exactamente, antes de irme de la esfera, esa esfera con ese poder electromagnético, ¿no?, ¿lo utilizaban ellos para algo? ¿Era fuente de algo? Eso lo desconozco. Es decir, eso sería terreno esotérico, quizás. No, yo creo que sería simplemente terreno especulativo. Especulativo. Es decir, especulativo en el sentido de que yo he intentado llevar a cabo un trabajo de investigación científica y solamente puedo hablar de lo que sé. Es decir, a partir de ahí valen las especulaciones que sea, sobre todo, valen, quiero decir. O sea, cualquiera puede realizarlas, pero una cosa es especular y la otra es tener datos científicos. Vamos a ver, cuando hablamos de que hay una esfera de coronación es debido a la geometría. Es decir, el cuadrado de la base de la pirámide no es un cuadrado perfecto. De tal manera que los centros de las caras están metidos hacia el interior del monumento. De tal forma que en vez de tratarse de una pirámide de 4 caras triangulares, es una pirámide de 8 semicaras triangulares. Esto se ve muy claramente en las fotografías aéreas y especialmente con el sol rasante de los equinoccios, ¿no? En el que la cara lateral aparece dividida en dos por los efectos de la luz.
Este hecho, sumado a otro importante, que es que en la base de la pirámide, en su cara norte, queda todavía grandes bloques de la capa de recubrimiento de la misma. Es decir, la Gran Pirámide ha perdido toda la capa de recubrimiento porque ha sido usada durante años como cantera. Entonces, solo queda una hilada. En esa hilada hay bloques de casi 1,50 m de altura, que nos permite definir el ángulo de inclinación del mismo bloque. Y a partir de ahí, esto ya estaba definido, con una aproximación de más o menos un minuto, 51,85 grados más o menos un minuto, empecé a estudiar cuál podía ser la medida exacta de la inclinación. Y me di cuenta de que el número 432 era muy conocido en la antigüedad como un número famoso. 432. Y lo llevas en el reloj. ¿Y lo llevo en el reloj? Sí. Le pones 2 ceros detrás y son los segundos de 12 horas. Entonces, resulta ser que la inclinación de la pirámide es 432 al cuadrado segundos de arco. Es decir, cojo la circunferencia, la divido en 360 partes, tengo 1 grado, cada grado lo divido en 60 partes, tengo 1 minuto, cada minuto lo divido en 60 partes, tengo 1 segundo. Me llamó la atención que eso pudiera ser así, eso daría un ángulo de 51,84 grados, porque representaba que trabajaban con una precisión extrema. Entonces, cuando empecé a reconstruir el monumento, trabajamos con 4 cifras decimales, que eso es una barbaridad en arquitectura, es 100 veces superior a la precisión habitual en arquitectura, y representaría coger 1 milímetro y dividirlo en 20 partes. O sea, es un poco más que el grueso de un cabello. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Al poner la inclinación de 51,84, que nos la confirman los bloques que hay en la cara norte, en el centro de la cara lateral, como está más metida para el interior, no llegábamos hasta la altura que desde siempre se había determinado para el monumento. Desde siempre, desde las investigaciones realizadas en los años 20. Estamos hablando de una altura de 280 codos reales por una base de 440. Un codo real son 52,36 centímetros, por tanto poco más de medio metro. Entonces, ¿qué ocurre? No llegábamos arriba y nos daba que la altura podía ser un número irracional, es decir, 277, no sé cuántos decimales. Era bastante impensable que los arquitectos del monumento no hubieran utilizado números enteros para definir su altura. Y entonces, al faltar esa altura, la pregunta fue, bien, si un piramidón tradicional no puede ser, porque no llegamos hasta los 280 codos, ¿qué puede ser? Y vino la imagen, esta tantas veces repetida, de la montaña coronada por el sol. Dijimos, ¿y por qué no la esfera? Y a la primera prueba que hicimos, resultó.